Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, profe. Hola, Bien, profe, ¿sí se escuchan? Buenas tardes, profe. bien, perfecto. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver la unidad 2 que está referida al fideicomiso. Vamos a dar primero una introducción, seguramente algo ya vieron en Derecho. El concepto que nosotros tomamos, la definición, la sacamos del Código Civil y Comercial del artículo 1666, que nos dice que hay un contrato de fideicomiso cuando una parte llamada fiduciante transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona, denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de un beneficiario que se designa en el contrato y al transmitirla al cumplimiento del plazo o bien cuando se cumple la condición del fideicomiso a otra persona que es el fideicomisario. ¿Sí? Es decir que acá tenemos varios participantes, el fiduciante, el fiduciario, el beneficiario y eventualmente un fideicomisario. El objeto del fideicomiso son todos los bienes, ya sea muebles o bienes muebles registrables, ¿sí? Que se encuentran en el comercio, incluye determinadas universalidades, pero no pueden ser las herencias futuras. Bien, de acuerdo a la definición, podemos determinar cuáles son los elementos o los sujetos que forman parte del fideicomiso. Por un lado tenemos el fiduciante, que es el que cede los bienes, da las instrucciones. Este fiduciante no puede ser fiduciario, tiene el control sobre el fideicomiso y puede pedir la remoción del fiduciario, puede designar un sustituto y puede pedir la rendición de cuenta del fideicomiso. Después tenemos el fiduciario, que es el que a quien se le transmite la propiedad de los bienes y asume la obligación de cumplir con la gestión determinada en el contrato, o la administración, digamos, del fideicomiso. Después está el beneficiario, que es el que recibe los beneficios que se generan por la gestión y administración de los bienes fideicomitivos, es decir, de acuerdo a lo que está establecido en el contrato. Tiene derecho a exigir el cumplimiento de las obligaciones y a la rendición de cuentas y puede pedir la remoción del fiduciario e inclusive puede revisar los estados contables del fideicomiso. ¿Sí? Obviamente, en caso de que tenga conocimiento, ¿no?, de los estados contables. Y el cuarto sujeto sería el fideicomisario, que sería el destinatario final de los bienes una vez que se ha cumplido el plazo del contrato o bien la condición que estaba estipulado para el fideicomiso. Este fideicomisario puede o no existir, puede o no coincidir con el fiduciante o el beneficiario. ¿Sí? El fiduciario no puede ser fideicomisario, por eso está excluido dentro de esta parte, digamos. ¿Cuáles son cuáles son los tipos del fideicomiso? Lo vamos a dividir en tres grupos. Por un lado está de acuerdo a la clasificación que da el Código Civil y Comercial, que es el ordinario, el financiero y el testamentario. Después vamos a hacer una clasificación que da un informe que realizó el Consejo Profesional de Ciencia Económica de Cava, el informe número 28, en el cual hace un detalle de cuáles son los tipos de fideicomiso que se pueden contemplar. ¿Sí? De acuerdo a este informe, tenemos un fideicomiso que puede ser de una transmisión de dominio, que podría ser para la venta definitiva de bienes, un fideicomiso de garantía que reemplaza con ventaja a la hipoteca y a la prenda, un fideicomiso de seguro para administrar la cobranza de los seguros, un inmobiliario que sería para la ejecución de proyectos inmobiliarios, obviamente que acá hay varios interesados, este es uno de los más utilizados en nuestro país, el inmobiliario,
El de administración, que se utiliza mucho para las asociaciones deportivas, ¿sí? Las asociaciones civiles de tipo deportiva, cuando están en una etapa de crisis o están en proceso de quiebra. También está el testamentario sobre determinados bienes. El financiero es otro de los fideicomisos que se utiliza mucho en nuestro país, que en este caso el fiduciario es una entidad financiera o bien una sociedad que está autorizada por la Comisión Nacional de Valores. En este caso, el objeto del fideicomiso puede estar conformado con créditos o bienes para la emisión de títulos que cotizan en bolsa, pero siempre, obviamente, tiene que estar bajo la autorización de la Comisión Nacional de Valores para que puedan funcionar este tipo de fideicomisos financieros. También tenemos, de acuerdo a lo que clasifica la doctrina, ¿sí? La doctrina civilista. Por un lado están los de administración, de inversión, de garantía o bien aquellos de tipo mixto. Esas serían las tres clasificaciones que tenemos, pero nosotros obviamente lo más importante sería de acuerdo al estudio que estableció la Comisión del Consejo Provincial de Ciencia Económica de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue en el año 97. ¿Cuáles son las características básicas que podemos encontrar dentro de un contrato de fideicomiso? Por un lado tenemos el patrimonio separado, es decir, que todos los bienes fideicomitivos van a constituir un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario, del fiduciante, del beneficiario y del fideicomisario, ¿sí? Es decir, está totalmente separado de cualquiera de los cuatro sujetos que recién mencionábamos. El patrimonio va a ser diferente. Después tenemos acciones por acreedores, es decir, que todos los bienes que forman parte del fideicomiso están exentos de la acción singular o colectiva de los acreedores del fiduciario. Tampoco pueden agredir a estos bienes los acreedores del fiduciante, de manera tal de que se permita salvaguardar los derechos del beneficiario o bien del fideicomisario sobre los bienes que forman parte del fideicomiso, ¿sí? Rendición de cuenta, es decir, esta rendición de cuenta del fideicomiso la puede solicitar ya sea el beneficiario, el fiduciante o el fideicomisario, y puede ser con una periodicidad no mayor a un año. Otra de las características del contrato que podemos encontrar está referido a los reembolsos de gastos y retribución. Y salvo que en el contrato se estipule algo en contrario, el fiduciario tiene derecho al reembolso de los gastos y a la retribución por la administración del fideicomiso, ¿sí? Si en el contrato no se fija la retribución, un juez la puede fijar tomando en cuenta cuál es la índole del fideicomiso, cuál es la importancia de los deberes que debe cumplir, ¿sí? El fiduciario en la administración del fideicomiso, cuál es la eficacia de la gestión cumplida, o bien cualquier otra característica que se pueda, característica o circunstancia que se pueda tomar en cuenta en virtud de la actuación que realiza el fiduciario, ¿sí? Entonces esa persona que está a cargo de la administración del fideicomiso tiene derecho a una retribución y obviamente al reembolso de los gastos que pudiera realizar. Otra de las características que tiene el contrato de fideicomiso, que se pueden emitir certificados de participación o bien certificados o títulos de deuda. En este caso, estos certificados de participación son emitidos por el fiduciario y pueden también ser títulos representativos de deudas garantizadas por los bienes fideicomitivos, ¿sí? Estos certificados pueden ser al portador, pueden ser nominativos endosables o nominativos no endosables, particulares o bienes titulares. El plazo del fideicomiso no puede durar más de 30 años. La forma de este fideicomiso debe inscribirse en el registro público de comercio y puede celebrarse por instrumento público o bien privado. Con respecto a las deudas, los bienes que forman parte del fiduciario no responden por las obligaciones que se hayan contraído en la ejecución del fideicomiso, ¿sí? Una vez que
se constituye el fideicomiso, bueno, el fideicomiso es el que se hace cargo de la deuda, por lo tanto, el fiduciario no tiene la responsabilidad, ¿no? Tampoco responde por las obligaciones ni el fiduciante, el beneficiario, ni el fideicomisario, salvo que esté en forma expresa establecido dentro del contrato, ¿no? Otra de las características que está referida a la extinción del fideicomiso, se puede extinguir de tres formas. Una sería ya sea por el cumplimiento del plazo del fideicomiso, o bien la condición a la que se ha sometido, o el plazo, o el vencimiento del plazo máximo, es decir, los 30 años que está estipulado legalmente. También se puede extinguir por la revocación del fiduciante, es decir, si se ha reservado expresamente esa facultad. Esta revocación no tiene efecto retroactivo y es ineficaz en los fideicomisos financieros después de haberse iniciado la oferta pública de los certificados de participación o el título de deuda. O bien también se extingue cuando esté previsto en el contrato la forma de extinción que pueda tener el fideicomiso, ¿sí? Estas serían, digamos, algunas de las características básicas que podemos encontrar dentro de un contrato de fideicomiso. Puede haber más, ¿sí? Podemos encontrar otros tipos de causales de extinción. Bien, esto es más o menos una introducción desde el punto de vista legal, si se quiere, ¿sí? En cuanto al contrato de fideicomiso. Bien, desde el punto de vista contable, es decir, de acuerdo a las normas contables, el fideicomiso no necesita o no requiere aplicar ninguna norma especial de reconocimiento y medición, ¿sí? Es decir, dentro de la normativa legal no hay nada, ¿sí? Todo sería de acuerdo a lo que está sancionado y de alguna manera acomodarlo y realizar el reconocimiento y medición como se haría para cualquier activo. La Comisión Nacional de Valores requiere que los fiduciarios de los fideicomisos financieros con cotización les exige que presente en forma anual y trimestral los estados financieros, ¿sí? Los 4 estados financieros con la información complementaria correspondiente. Y la otra requisito que exige la Comisión Nacional de Valores es que los preparen con los mismos criterios que deberían aplicar aquellas entidades que están sujetas al régimen de oferta pública y que coticen sus valores negociables, obviamente adecuándolas a las características del fideicomiso. De acuerdo con estas exigencias que requiere la Comisión Nacional de Valores, los fideicomisos estarían alcanzadas por las normas que deberían aplicar las normas internacionales de información financiera, las NIF. Acá es NIF. Aunque, de acuerdo a la resolución técnica número 26, los excluye de la obligación de presentarla de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, ¿sí? Es decir, en la resolución técnica 26, en el punto 4, inciso B, las excluye específicamente a los fideicomisos de presentarlos de acuerdo a los fideicomisos financieros de acuerdo a esta exigencia de utilizar las normas internacionales para presentar los estados financieros, ¿sí? Entonces, todo fideicomiso va a utilizar la norma argentina para hacer la presentación de sus estados financieros. Bien, ¿cómo sería el tratamiento contable, digamos, de los fideicomisos? De acuerdo al informe que recién les comentaba que se elaboró el Consejo Profesional de Ciencia Económica de Buenos Aires, podemos diferenciar básicamente dos: aquellas transmisiones fiduciarias con contraprestación y aquellas transmisiones fiduciarias sin contraprestación. La transmisión fiduciaria con contraprestación sería cuando el fiduciante recibe una contraprestación, como por ejemplo una obligación negociable o dinero,
de manera tal que se va a registrar como una operación de venta en el propio libro contable del fiduciante. ¿En qué caso? Cuando el fiduciante transfiere efectivamente el control de los bienes fideikometidos, ¿sí? Si no se da esta situación, los bienes van a permanecer en el activo del fiduciante con una explicación de la situación contractual que lo pudiera estar afectando. Esa sería la transmisión fiduciaria con contraprestación. Entonces, el fiduciante va a recibir una contraprestación por, ya sea en dinero, por ejemplo, y lo va a registrar como una operación de venta en su propio libro cuando transfiera efectivamente el control de los bienes al fideicomiso. Si no se presenta esta situación, entonces lo va a registrar como activo el fiduciante con una explicación de la situación que lo pueda estar afectando. En función de esto, nosotros vamos a clasificarlo de dos maneras. Una que se asimila a una operación de venta o bien que no se asimila a una operación de venta. Cuando se asimila, es decir, cuando la transmisión fiduciaria se asimila a una operación de venta, tiene que cumplir con determinados requisitos. Uno de los requisitos es que el fiduciante va a transferir al fideicomiso los futuros beneficios económicos que producen los bienes fideicomitidos. Otro de los requisitos es que la transmisión sería cuando la transmisión fiduciaria se realice con la obligación por parte del fiduciante de hacerse cargo de las pérdidas futuras y los gastos que están relacionados con bienes. Para eso, obviamente, el fiduciante tiene que hacer una estimación razonable de cuáles van a ser esas pérdidas futuras y cuáles van a ser los gastos que están relacionados con dichos bienes. En este caso, cuando no se hace esa estimación razonable, entonces no se le va a considerar, es decir, se va a considerar como que no existe una venta. Otro de los requisitos es que el contrato de fideicomiso no puede obligar a readquirir los bienes fideicomitidos, o bien los puede hacer en una proporción poco significativa, ¿sí? Esa sería la otra situación, el otro requisito. Y el cuarto sería cuando la transmisión fiduciaria del activo de fideicomiso no se realiza en garantía de obligaciones del fiduciante o de tercero. ¿Sí? Esos serían, digamos, los 4 requisitos que se tendrían que cumplir para que esa transmisión fiduciaria se asimile a una operación de venta. Si se cumplen estos 4 requisitos, bueno, ¿cómo serían los registros contables? Por un lado vamos a tener la contabilidad del fiduciante y por otro lado tenemos la contabilidad del fideicomiso. En la contabilidad del fiduciante, en caso de que lleve registro contable, por ahí puede suceder que el fiduciante no lleve registro contable. En ese caso deberá registrar en su contabilidad la transmisión fiduciaria, entonces le va a dar de baja al activo aportado, ¿sí? Y va a registrar como contrapartida, ¿sí?, los activos recibidos como contraprestación, como por ejemplo el dinero en efectivo o bien la obligación negociable o bien certificados de participación. Cuando esa contraprestación o la transacción o la contraprestación se efectúa por un valor diferente al valor del libro, entonces en ese caso se va a reconocer un resultado juntamente con las pérdidas y los gastos estimados, las pérdidas futuras y los gastos estimados, ¿sí? Eso es lo que tendría que hacer el fiduciante. Entonces, da de baja el activo y va a reconocer como contrapartida la contraprestación, que podría ser un certificado de participación o dinero en efectivo, y cuando esa transacción se realiza por un valor diferente al valor del libro, se debe reconocer un resultado determinado, que también debe incluir, obviamente, la pérdida
futura y los gastos que se haya estimado de acuerdo al requisito que recién les mencionaba en el punto B. ¿Vamos? En la contabilidad del fideicomiso, bien, los bienes que se incorporen a la contabilidad del fideicomiso será de acuerdo al valor que esté estipulado en el contrato, ¿sí? O bien puede ser reemplazado por los criterios que se aplican de acuerdo a lo establecido por las normas contables profesionales para cada tipo de activo, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben que cuando se entrega un bien se toma en cuenta el valor corriente, es decir, el valor al momento de llegarse a ese bien. Cuando ingresa el valor, el coste de adquisición, ¿no es cierto? Entonces, en la contabilidad del fideicomiso, el alta va a ser el activo que se entregue, ¿sí? ¿Cuál va a ser la contrapartida? Y bueno, va a ser la que mejor refleje los derechos de acreedores, beneficiarios y fideicomisarios. Cualquiera de eso, bueno, se utiliza una cuenta que mejor refleje esa situación. En el caso de la financiación de los activos fideicomitivos, dijimos que podría ser a través de certificados de participación o bien a través de títulos de deuda. El caso de los títulos de deuda deberán registrarse como un pasivo fiduciario y en el caso de los certificados de participación que integran el patrimonio neto fiduciario deberán registrarse incorporados dentro del mismo, ¿no? Dentro de ese patrimonio neto fiduciario. Las transacciones que realicen posteriormente durante el ciclo del fideicomiso, en ese caso también deben registrarse en la contabilidad del fideicomiso. Ya vamos a ver un ejemplo, cómo sería esta situación. Entonces, esos serían los movimientos que se realizarían cuando se asimila a una operación de venta. Separamos la contabilidad del fiduciante en caso de que lleve, le va a dar de baja al activo que aporta y va a reconocer como contrapartida la contraprestación que se reciba, ¿sí? En la contabilidad del fideicomiso, obviamente el fideicomiso está obligado a llevar su respectiva contabilidad, va a reconocer como alta, es decir, va a ingresar el activo fideicomitivo que le entrega y la contrapartida va a ser aquella que mejor refleje el derecho de los acreedores, de los fideicomisarios, los beneficiarios. Bien, cuando la transmisión fiduciaria no se asimila a una operación de venta, en este caso vamos a tener en la contabilidad del fiduciante los bienes fideicomitivos, es decir, los bienes que se entreguen para el fideicomiso van a ser reclasificados con la indicación de su afectación al fideicomiso. Además, debe tomar en cuenta los activos y pasivos de las prestaciones y contraprestaciones que están vinculadas con esa operación, ¿sí? Las transacciones que se produzcan después, es decir, durante el ciclo de vida del fideicomiso, las va a poder registrar el fiduciante sobre la información que reciba del fiduciario, ¿sí? Si recibe la información, obviamente en ese caso lo va a poder registrar adecuadamente. Bien, en la contabilidad del fideicomiso, en ese caso no se va a hacer ninguna registración en el momento del nacimiento, ¿sí? Por cuanto los bienes, como así también las contraprestaciones, ya van a ser registradas por el fiduciante. Las transacciones posteriores, es decir, después del reconocimiento inicial, se van a reconocer de acuerdo a lo que está establecido en el punto A, ¿sí? De acuerdo a lo que está establecido en el fideicomiso, es decir, tomando en cuenta los resultados que se produzcan en la gestión del fiduciario, ¿sí? Bien, después tenemos también
la transmisión fiduciaria sin contraprestación, la transmisión fiduciaria sin contraprestación, y en donde además exista una poca probabilidad de readquirir el fiduciante los bienes fideicomiso. En ese caso, dichos bienes deben ser dados de baja del activo del fiduciante y deberá reconocerse la pérdida correspondiente. ¿Sí? Es decir, en la contabilidad del fiduciante se da de baja el activo y se reconoce la pérdida correspondiente. En la contabilidad del fideicomiso es similar, digamos, a la establecida en la contabilidad del fideicomiso, es decir, el alta del activo, y la contrapartida va a ser la que mejor refleje los derechos de acreedores, beneficiarios y fideicomisarios. ¿Sí? Estas serían, digamos, las dos grandes situaciones que tenemos, cuando hay una contraprestación o bien cuando no hay una contraprestación. Acá, obviamente, nosotros lo que más apuntamos sería a la contabilidad del fideicomiso, porque en el caso del fiduciante puede o no tener, llevar registros contables. ¿Estamos? Entonces, traten de verlo siempre desde el punto de vista de la contabilidad del fideicomiso. ¿Sí? Cuando hay una transmisión con contraprestación, o bien cuando hay una transmisión fiduciaria sin contraprestación. Prácticamente es el mismo tratamiento, por ahí en el fiduciante, cuando hablamos de venta, ¿no? Obviamente una operación de venta son similares, la actividad no se asimila a la venta, es donde cambia el tratamiento. Y desde el punto de vista del fiduciante, obviamente hay que ver si tiene o no registros contables. ¿Cómo sería el tratamiento de la contabilidad del fiduciario? En este caso, el fiduciario va a registrar en sus propios libros los resultados devengados por la gestión que lleva a cabo, ya sea por los honorarios o bien por las comisiones. Y en ese caso, esos resultados devengados los puede reflejar ya sea en cuentas de orden o bien a través de notas en los estados contables, de manera tal que la información complementaria, ¿sí?, detalle cuál es la responsabilidad que tiene como fiduciario en los bienes fideicomisados. ¿Sí? Ese sería, digamos, el tratamiento que tendría que realizar el fiduciario por la gestión que lleva a cabo, ya sea por las comisiones o bien por honorarios. Bien, ¿cuáles serían los estados contables del fideicomiso? Me olvidaba recién, acá cuando hacemos las registraciones contables, ¿sí?, del fideicomiso en la contabilidad, todos los registros contables, es decir, todas las cuentas que se utilizan, como así también ya lo veremos en los estados patrimoniales, siempre tiene que tener la denominación el fideicomiso. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, en el caso de los estados contables, vamos a tener un estado de situación patrimonial fiduciario, un estado de evolución del patrimonio neto fiduciario, resultado fiduciario, un estado de origen de aplicación de fondos, que sería el flujo de efectivo de fondos fiduciario, y la información complementaria. ¿Sí? Siempre tiene que tener la denominación fiduciaria en el caso de los estados, y con respecto a las cuentas contables siempre se le tiene que agregar el fideicomiso, como para diferenciarlo, digamos, de alguna manera de otros movimientos que puedan reflejarse. Con respecto a los estados contables del fiduciante y del fiduciario, en este caso deberán exponer en la información complementaria los aspectos relevantes del fideicomiso que forman parte, ¿sí?, como las características del contrato, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, y todo eso lo tiene que detallar en las notas que forman parte de los estados contables, ¿sí?, la nota contable o la información complementaria. Bien, vamos a ver un ejemplo de un fideicomiso inmobiliario, ¿sí? En este caso vamos a ver un fideicomiso referido a una construcción de un inmueble, ¿sí? Entonces vamos a diferenciar
distintos momentos, como para que más o menos veamos cómo serían los registros contables, ¿no? Al momento cero, es decir, cuando se constituye el fideicomiso, en el contrato se establece que el compromiso del fiduciante sería entregar bienes al fideicomiso. Bien, ¿cómo sería la registración en la contabilidad del fideicomiso? Tendríamos aportes suscriptos de fiduciante propietario, puede haber fiduciantes inversores también, ya estamos planteando esa situación, que puede haber inversores adicionales, y utilizamos con crédito a capital fiduciario. Estas dos cuentas, aportes suscriptos del fiduciante propietario y del fiduciante inversor, se los reconocería como activo fiduciario, obviamente, ¿no? En ese caso, serían parte, digamos, del rubro crédito, otros créditos. Vamos, el fiduciante propietario sería el que va a aportar, supongamos, la tierra o el terreno para la construcción del edificio o de las viviendas, si se quiere. Y después tenemos los fiduciantes inversores, que serían aquellos que se obligan a entregar al fideicomiso determinada suma de dinero. Entonces, este sería el registro contable que tendríamos que reflejar en la contabilidad del fideicomiso. Digamos así que esto sería la suscripción. Ya vamos a ver cuando se haga la entrega efectiva. En la contabilidad del fiduciante, ¿sí?, vamos a tener, por un lado, el crédito por fideicomiso, a fideicomiso de inmueble y al resultado por aporte de terreno, ¿sí? Recién, cuando vimos la parte teórica, cuando se asimila a una operación de venta, ¿qué nos decía? Que el fiduciante debe dar de baja el activo aportado, que en este caso, digamos, el activo aportado sería el fideicomiso inmueble. Ese es el activo que aporta el fiduciante. Reconoce el crédito, ¿sí?, por el fideicomiso, y en caso de diferencia de valor entre la transacción y el valor del libro, se reconoce un resultado. Por ejemplo, en este caso, se reconoce un resultado por aporte del terreno en 100. En caso, obviamente, acá nos falta más información para determinar bien cuál es la transacción. Suponemos acá que el inmueble que se entregó es de 380 y por diferencia entre el valor del inmueble y el valor corriente surge un resultado por el aporte del terreno, y recién dijimos que se puede reconocer también aquellos gastos estimados futuros, ¿sí? Bien. Al momento de la integración, ¿sí?, el registro en la contabilidad del fideicomiso por el aporte del inmueble va a tener inmueble en fideicomiso a aportes suscriptos del fiduciante propietario, es decir, el fiduciante propietario era el que se había comprometido a aportar el terreno, ¿no es cierto? Entonces, se reconoce el inmueble y se da de baja, digamos, el aporte correspondiente. Con respecto a los aportes de suma de dinero de los fiduciantes inversores, supongamos que puede hacer un depósito en banco o puede entregar efectivo, ¿sí? Entonces se discrimina la forma en que realizan el aporte de las sumas dinerarias, ¿sí? Entonces, de esta manera, en el fideicomiso tendríamos, por un lado, ya la integración del inmueble en fideicomiso, como así también los aportes que hacen los fiduciantes inversores. Esta cuenta, inmuebles en fideicomiso,
sería una cuenta que pertenece, digamos, al rubro inversiones, lo podemos incluir en el rubro inversiones, o bien lo podemos incluir dentro de propiedad de inversión, ¿sí? Habría que ver cuál es el encuadre que se le tendría que dar, y sería parte del activo fiduciario no corriente, ¿sí? No se considera bien de uso, porque en este caso el inmueble va a estar destinado, quizás una vez que se construye o se termine, si está destinado para arrendamiento, es decir, para alquiler, entonces en ese caso se lo tendría que considerar como una propiedad de inversión. Este es el momento 1, digamos, cuando se hace la integración. Después tenemos el momento 2, que es cuando el fiduciario comienza el ciclo de vida del fideicomiso y el fiduciario se encarga, digamos, de realizar todas las transacciones durante todo el ciclo de vida del fideicomiso, ¿sí? Entonces, en este caso va a ir reconociendo todos los gastos correspondientes, los alquileres, el pago de intereses, el pago de impuestos, ¿sí? Todo eso lo va a ir reconociendo durante todo el ciclo de vida que dura el fideicomiso hasta que se termine, digamos, la obra, en este caso que era la construcción la construcción del fideicomiso para inmobiliario, para la construcción de una obra determinada, ¿cierto? Entonces, durante todos los años que dure esa construcción, o meses que dure la construcción, debe ir registrando todos esos pagos el fiduciario en la contabilidad del fideicomiso. Al cierre del ejercicio, ¿sí? El fideicomiso debe activar la inversión que lleva realizada hasta ese momento, ¿sí? En este caso, esa activación obviamente lo vamos a incluir dentro del rubro inversiones, que es un activo no corriente, que sería ese inmueble en fideicomiso, con crédito a la locación de obra, es decir, todos los gastos que se van realizando por la obra en particular. Y después tenemos el cuarto momento, que es cuando, digamos, se termina la construcción del edificio y se empieza a hacer la adjudicación, digamos, a los beneficiarios. En ese caso, obviamente, se va a cancelar el capital fiduciario y se va a cancelar la cuenta inmuebles en fideicomiso. Obviamente que en este caso, por ahí se puede ir haciendo entregas parciales de las unidades a los beneficiarios, o bien se hace la entrega una sola vez. Eso ya depende de acuerdo a lo que quede estipulado en el contrato, ¿no? El contrato de fideicomiso se realiza todos esos pequeños detalles desde el punto de vista contable. Cuando se realiza la entrega de todas las unidades, se cancela el capital fiduciario con crédito a inmuebles en fideicomiso. En caso de que se vayan realizando entregas transitorias, ¿sí?, de unidades en forma transitoria, en ese caso se puede utilizar, por ejemplo, una cuenta que se denomina una cuenta transitoria, ¿no?, denominada unidades adjudicadas, por ejemplo, ¿sí?, que después obviamente se va a ir cancelando contra el capital fiduciario. Unidades adjudicadas a inmuebles en fideicomiso y después capital fiduciario a unidades adjudicadas. Eso, digamos, ya corre por cuenta de lo que esté establecido en el contrato de fideicomiso. Pero al cierre, cuando se entreguen todas las viviendas, digamos, o las unidades, si son un edificio, se cancela el capital fiduciario con crédito al inmueble en fideicomiso. En caso de que quede algún remanente, ¿sí?, que cuando aparece el fideicomisario, en ese caso, obviamente, tenemos que cancelar el capital fiduciario y va a surgir una cuenta que va a ser bienes remanentes para el fideicomisario. En esa cuenta sería, digamos, ese poco residual que podría quedar del fideicomiso, que obviamente
ese fideicomisario que recién dijimos que podría ser el fiduciante o podría ser el beneficiario o bien un tercero, ¿no es cierto? Esto sería, digamos, de alguna manera la registración contable de un fideicomiso inmobiliario. Obviamente que depende del tipo de fideicomiso, van a ser las denominaciones de las cuentas, lo que sí exige o se recomienda que cada una de esas cuentas que se utilice siempre se agregue el fideicomiso como para diferenciarlo del resto. Y obviamente que se presenten estados contables, el fideicomiso tiene que presentar sus propios estados contables de acuerdo a lo que establece la norma contable para la presentación de estados contables para empresas privadas, digamos, respetando el orden, ¿sí? de lo más corriente a de lo más líquido, perdón, a lo menos líquido, diferenciando entre corriente y no corriente, el activo, el pasivo, ¿sí? Todas esas cuestiones se tienen que tomar cuenta cuando se presenten los estados contables. Lo mismo cuando se presenta el estado de resultado, también se debe detallar a medida que se van realizando los gastos, ¿sí? O si hay ingresos adicionales, todo eso se lo debe ir respetando. Bien, esto sería, digamos, con respecto a lo que es el fideicomiso en sí. Esto, ejercicios prácticos no hay, ¿sí? Solamente este pequeño ejemplo que les puse, como sería, digamos, el ciclo de vida por el cual transita un fideicomiso. Así que sería, digamos, esta partecita nada más de la parte práctica que tendría. Este Power yo se lo voy a subir para que vean cómo sería el movimiento, digamos, o los 4 momentos por los cuales transitaría, digamos, un fideicomiso inmobiliario, más o menos, ¿no? No significa que sea lo correcto, es una propuesta que se hace de cómo sería el tratamiento. ¿Sí? Bien, preguntas, dudas del fideicomiso que les haya quedado. Profe, buenas tardes. Sí me quedó una duda o debe ser que me mareé con los nombres. ¿El fiduciante es quien tiene la propiedad y la aporta? Sí. ¿Y cuál es el beneficio de él? ¿Cuál es el beneficio que puede tener, por ejemplo, en una propiedad inmobiliaria? Puede tener, si son departamentos, la construcción de departamentos, que puede quedarse con determinada cantidad de departamentos. Por eso es que se activa un crédito al comienzo del fiduciante. Exactamente, sí, exactamente. Acá cuando el fiduciante, cuando aporta, digamos, acá es donde surge un crédito, es decir, algo a favor de él por lo que aporta, ¿no? El fiduciante sí tiene que obtener algo también, ¿no? Alguna ganancia o algún crédito tiene que tener. Eso está establecido en el contrato y se hace al final cuando termine el Exactamente. contrato. Ah, bien. Exactamente, sí. El contrato es fundamental cuando se arma este fideicomiso, el contrato es fundamental que quede todo estipulado bien claramente. Entonces, que todos sepan de qué se trata cuando entra al fideicomiso, ¿no? Porque puede estar un propietario o puede haber inversores. Los inversores pueden ser quizás un arquitecto, un ingeniero, ¿sí? Un maestro mayor de obra que también está interesado en la construcción, entonces aporta también. Entonces el fiduciante, por ejemplo, en este caso dice, bueno, yo aporto el terreno que está valorizado en tanto. Y los otros inversores dicen, bueno, nosotros aportamos el efectivo para que se lleve a cabo la construcción del edificio. Bueno, el propietario, el fiduciante, yo de eso, del terreno que aporto, yo necesito o quiero tres departamentos, por ejemplo, de 10 que se puedan construir. Yo aporto el terreno que está valorizado en tanto, de eso necesito o quiero 3 departamentos. Entonces ahí se estipula todo en ese contrato. Y en los asientos de cierre que vimos recién, ahí estaría faltando entonces esa ganancia de ellos, ¿o no? Esto, obviamente, nosotros lo vemos desde el punto de vista del fideicomiso. Habría que ver si los beneficiarios llevan registro contable o no llevan registro contable. ¿Sí? Pero el fideicomiso no tiene que reconocer ese, no sería un gasto, sino ese
esa obligación? No, porque el fideicomiso, una vez que entrega todas las viviendas, se cancela todo el capital que se ha invertido. Bien. ¿Sí? No sé si les respondí. Sí, Porque, sí, yo creo que está la idea, sí, sí, ya lo voy a leer otra vez, seguramente ya lo termino de entender. claro, porque una vez que, o sea, se arma el fideicomiso, bueno, uno dice yo aporto terreno y otros dicen, bueno, nosotros aportamos el efectivo. ¿Cuántas viviendas, o supongamos, cuántos departamentos se hacen? Bueno, 10. El fiduciante, el que aporta el terreno, dice, bueno, yo me quedo con 3. ¿Sí? Entonces, cuando se termina la obra, los 10 departamentos, se hace la entrega, entonces ahí se cancela el capital y se cancela ese inmueble que fue entregado en fideicomiso. Entonces, digamos, el fiduciante, si lleva el registro contable, ahí va a cancelar el crédito con el ingreso de esos bienes. Claro, sí, sí. Entonces, el fiduciante, por ejemplo, en este caso, ese crédito, cuando se entreguen las viviendas, los departamentos, perdón, va a cancelar el crédito y va a dar ingreso a esos departamentos y bueno, y ahí los va a clasificar, dependiendo si lo va a destinar para alquiler, va a ser una propiedad de inversión, o si lo va a destinar para una propia empresa, por ejemplo, lo va a incorporar como bienes de uso, entonces ahí el fiduciante ya le va a dar su propio tratamiento. Obviamente, si lleva contabilidad, el Claro. fiduciante, ¿no? Sí. Si no lleva contabilidad, no va a registrar nada. Este asiento que lo vemos acá en pantalla del crédito por fideicomiso, si no lleva registro contable, no va a tener ningún asiento el fiduciante. Claro, son dos estados contables diferentes. Claro, exactamente. El fideicomiso va a tener sus propios registros contables, que es el que nosotros, digamos, nos interesa, y después y el fiduciante, si tiene registro contable, va a hacer este asiento, crédito, a fideicomiso, resultado. Si no tiene contabilidad, no va a hacer ningún registro. Bien, ¿Sí? entendido. Sí, sí, gracias, profe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más que les quede? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bien. La profe ya comenzó con los ejercicios de entes sin fines de lucro, me dijo que ya les dio el ejercicio 1 y 2, mañana verían el ejercicio 3, un poquito más complejo. El ejercicio 4 lo van a ver seguramente la clase que viene, que incluye más estados contables. Así que cuando terminemos de ver, o terminen de ver, perdón, los ejercicios van a rendir. ¿Sí? Dijimos que termina en sin fines de lucro, se rinde. Es decir, que el parcial podría ser el jueves que viene o a más tardar el martes primero. ¿Cómo le va, profe? Disculpe. Hola. ¿Existe la posibilidad de que pongamos un día, no de parcial, pero sí próximo a ese día? Por ejemplo, decir después del martes, por así decirlo. No vaya a ser cosa que terminemos el parcial justo en toda la práctica en 2 días y nos agarre sin haber estudiado nada, como para pactar algo. Y ya le estoy adelantando con 15 días que si no es el jueves 27, va a ser el martes primero. Bien, entonces sí o sí, después del jueves 27. Jueves 27 o martes primero. Perfecto, profe. Yo, yo, Muchísimas gracias. yo apunto al jueves 27, así que vayan estudiando. Perfecto, profe. Muchas gracias. ¿Sí? El primer parcial, recuerden, es teórico-práctico. Los parciales son teóricos prácticos. Así que bueno, lo dejamos acá. Así tenemos tiempo de movilizarnos. La próxima clase vamos a ver 2 unidades juntas. Vamos a ver grupos económicos y vamos a ver conversión de estados contables, que es la unidad siguiente. Conversión de estados contables tiene ejercicios prácticos. Así que bueno, ahí comenzarían a ver después del parcial comenzarían a ver la conversión, los ejercicios prácticos de conversión. Así que bueno, entonces estamos listos, nos vemos si Dios quiere Chao, profe. en la próxima clase. Chao, chao.